Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Espada Negra, la que hasta ahora no había despertado. Parte 1. Dirigida por la diosa, los rayos descendieron desde los nubarrones. Godot, Yuri y Ena habían saltado en el río juntos. No les importaba sumergirse hasta las rodillas. Después de todo, iban a sumergirse completamente después. Toma esto, Yuri. Atanos a todos juntos. Ena arrojó una bola de hilo rojo a su compañera y Mímico. Parecía el tipo de hilo utilizado para la costura. Yuri al parecer ya sabía cómo usarlo. Con la simple respuesta, muy bien, ella cogió la bola de hilo. A continuación, Ena sacó un pequeño juguete de madera. En pocas palabras, se trataba de una mini balsa. 10 y más varillas de madera habían sido cortadas en las mismas dimensiones y atadas con una cuerda. Colocando esta balsa enfrente, Ena cantó palabras de hechizo. El que los efectos del cambio maravilloso dictarán un milagro. Entonces, con un grito de ¡Ey!, arrojó la balsa en la corriente. La balsa, del tamaño de la palma, aumentó de tamaño a medida que caía en el agua, transformándose en una balsa increíblemente real. Godot se dio cuenta en este momento. Esta era la versión japonesa de la magia que Erika había utilizado para transformar su querida espada. Debido a que Ena llevó a cabo un rito secreto en esta cosa, debe ser bastante fiable. Es mucho más resistente que las balsas construidas a partir de madera normal. La balsa improvisada creada usando la magia era un cuadrado de aproximadamente 3 metros de largo. Explicando, su creadora fue la primera persona sentándose en ella. Godot y Yuri le siguieron inmediatamente. La balsa improvisada comenzó a moverse junto con la corriente, manejada por aficionados sin experiencia. Un desafío terrible estaba a punto de comenzar. ¡Boa! Godot y las chicas gritaban mientras se aferraban a la balsa. El gigante de un solo ojo. Después de haber sido arrastrados por el jabalí, este monstruo se había tropezado y se arrastró su camino al río, llegando con su enorme brazo. Sin embargo, el gigante en el último suspiro agotó todas sus fuerzas en este momento y se dejó caer en el polvo. Pero al igual que el trío dio un suspiro de alivio, la voz de la diosa se escuchó desde el cielo. «Vas a huir así, Kusanagi-sama». De hecho, al hablar de los diversos asesinos de dioses de la generación actual, todos son grandes héroes indomables que huyen con tanta presteza como si tuvieran alas. Sus palabras estaban llenas de risa sarcástica. Además, sin embargo, nunca voy a renunciar a ti, Kusanagi-sama. Fufu. Prepararé un nuevo asesino para reemplazar a los esbirros muertos. Huye tanto como te guste. Así que mientras yo viva, el día de tu escape exitoso de esta isla nunca llegará. Ella estaba emitiendo una advertencia. Sin embargo, no parecía que la diosa tenía la intención de seguirle personalmente. ¿Estaba tomando precauciones porque ella había sido cortada por Ama no Murakumo no Tsurugi? En cualquier caso, conseguir ir lejos de la diosa lo más rápido posible era una buena cosa. En el momento en que Godot volvió su atención a su entorno, el sonido de un trueno ya estaba bastante distante. Gracias a viajar en el flujo de la corriente, habían dejado atrás ahora a la diosa del fuego oculta en las nubes de tormenta. Sin embargo, la balsa no estaba cómoda en absoluto. Debido a la siguiente corriente rabiosa rápida, la sensación era naturalmente semejante a un rodeo. La balsa se mantuvo saltando a veces mientras se hundía en el agua en otras ocasiones. El sentimiento hacia arriba y hacia abajo era bastante aterrador. Por cierto, has mencionado algún tipo de rito hace un momento. ¿Qué es eso? Godot gritó mientras se daba una violenta sacudida. A pesar de que era un modelo a mano por Ena, esta balsa emitía una sensación como si estuviera hecha de madera antigua. ¿Por qué? Es esa cosa. Amakasu lo mencionó antes. Utilizando la terminología popular, supongo que se podría llamar un espíritu Shikigami. Debido a que este rito fue transmitido en la familia Seisuin y se utilizó a través de generaciones, es muy eficaz. Así, eso que se ve en la televisión y las películas. El llamado Onmyoudou o Nyoji. Godot recordó el conocimiento relevante. Parecía ser algo bastante inesperado y valioso. Pero aquí sentado sin cinturones de seguridad, uno podría fácilmente caer en cualquier momento. El trío se aferraba desesperadamente con las dos manos mientras estaban sentados en la balsa de madera. A medida que se quedaron en este estado, un corto tiempo pasó. Okukuri no Imegami, os ruego ver más de estas habilidades de hilar hilo y atar. Yuri cantó palabras hechizo actualmente. Ella parecía estar concentrando sus pensamientos en el ovillo de hilo que estaba agarrando firmemente en su mano. Todo el mundo, por favor acuéstense. Godot y Ena hicieron lo que las instrucciones le dijeron.
Yuri también se tendió boca abajo en la balsa. A continuación, el hilo que sujetaba empezó a moverse por sí mismo. Como la seda de araña, salió volando de la mano de la Himemiko. El hilo se enrolló alrededor de la balsa, capa tras capa. Godou, Yuri y Ena parecían que estaban atados boca abajo, ya que estaban en la balsa. En cualquier caso, usando la balsa como base, los tres estaban unidos por el hilo. El hilo se envolvió alrededor de ellos en varias ocasiones entre capas de 10 y más. Godou y las chicas se unieron de forma segura. Godou percibió un poder mágico del hilo. Esto era probablemente no un simple equipo de costura, sino un aparato de magia real. Este hilo es lo suficientemente fuerte como para soportar cortes de armas blancas. Salvo circunstancias especiales, no se romperá en absoluto. En otras palabras, este hilo era tan fuerte como alambres de metal. Sin embargo, esto no cambiaba el hecho de que estaban comprometidos en un evento que amenazaba la vida. La balsa siguió aumentando arriba y abajo sobre la superficie del agua debido al impacto de las corrientes rápidas. El agua salpicó en la cara varias veces y la balsa se sumergió bajo el agua varias veces. Incluso cuando flotó de nuevo a la superficie, no consiguieron esa sensación de salvación de la muerte. La posibilidad de ahogamiento cruzó la mente de todos. Con tal impulso y velocidad, la balsa se mantuvo chocando con ciertos objetos como las corrientes de agua empujadas y orientadas hacia lo que Ena había dicho, mucho más robusto de lo normal, pero como era robusto exactamente, no habría colisiones con rocas, así como trozos de madera, ¿verdad? Los elementos peligrosos eran innumerables, si uno tratara de contarlos todos. Esta era la situación actual. Durante este tiempo de peligro, las dos Himemikos al lado de Godou realizaban hechizos a su mejor capacidad. ¡Oh gran dios de armas! Apresúrate sucesivamente para darle la bienvenida a nuestra llegada a este país del sol naciente. Oh Sai no Kami, por favor concédenos tu misericordia y bendícenos a lo largo del camino por delante. Ena le rogó a la deidad guardiana de los guerreros, mientras que Yuri se declaró a la deidad guardiana de los viajeros para su protección. La Himemiko había estado orando sin parar todo este tiempo. Esto era probablemente lo que Ena había querido decir cuando había dicho que se mantuviera lanzando todos los hechizos de defensa, amparo de desastres y antiahogamiento que se pudiera imaginar. Puesto que las cosas habían llegado a esto, todo lo que Kusanagi Godou podía hacer era creer en ellas. Dicho esto, se enfrentaban a peligros contra el que no tenían poder. Godou no podía sentir nada más que miedo. En comparación con una batalla contra los dioses, se lamentó con aún mayor sensación. Yo casi pensé que era un fracasado. Y igual aquí. Para ser honesta, estaba pensando que nunca iba a vivir para pisar el suelo japonés de nuevo. Oh, qué tan intenso. En todo tipo de formas. Godou, Yuri y Ena finalmente se relajaron y murmuraron. A contar desde el momento en que comenzó el viaje mortal, 1 hora ya había pasado. La balsa que el trío estaba montando logró sobrevivir. En el camino, la corriente los llevó a colisiones con rocas duras muchas veces. Cada vez, no había nada que pudieran hacer más que rezar a los cielos. También hubo varios momentos en los que la balsa soportó impactos con objetos duros con un fuerte accidente. Al final, se volcó aproximadamente 3 veces, aunque milagrosamente, la balsa en sí se enderezó cada vez. A pesar de todo eso, esta balsa que apenas contaba como un barco que seguía sufriendo, transportó al trío hacia este lugar. Afortunadamente, no hubo cascadas a lo largo del camino. La corriente de agua que empujaba la balsa era bastante suave ahora. Esto se debió a que habían dejado las montañas y finalmente alcanzaron tierras bajas y planas. Viendo que era seguro, Yuri había soltado el hilo mágica hace un rato. A pesar de que estaban completamente empapados, el trío podría al menos relajarse y descansar en la balsa después de lo que pareció una eternidad. Por cierto, sus hechizos de antiahogamiento fueron realmente eficaces. Marillai Seisuin. Godou les dio las gracias sinceramente desde el fondo de su corazón. A pesar de que sus oraciones no mostraron efectos visibles, no podía atribuir el resultado seguro de su balsa imprudente a cualquier otra razón. Sí. Parece que hubo más beneficios de lo esperado. Y pensar que dirías, parece. No garantizaste que iba a tener éxito con plena confianza. Godou sonrió irónicamente en respuesta a la exclamación de Ena. Sin embargo, se dio cuenta de que Yuri estaba haciendo una expresión como si quisiera decir algo. Oh querido, esos hechizos no tienen efectos visibles en uso, después de todo. Se sienten más como una protección invisible. Ese sí. Es por eso que hemos sido capaces de llegar hasta aquí sanos y salvos. ¡Qué alivio! Es probable que no hubiera funcionado si Ena hubiera estado sola. Pero dado que Yuri es una buena chica, Ena creía que seguramente encontraría una manera de superar todas las dificultades. Ena-san, por favor no te bases excesivamente en estos hechizos en ese tipo de situaciones. Ya veo. Así que el método de escape fue en realidad más allá de las expectativas de Ena, ¿eh? Godou estaba completamente en shock. Este valiente intento de rafting fue tal vez una apuesta arriesgada excepcional. Dicho esto, el hecho del asunto fue que se guardó como un resultado. Después de todo, siendo llevado por la corriente de agua como esto eliminó la necesidad de caminar,
lo que redujo la carga de Yuri en gran medida. Siempre y cuando terminamos bien, supongo que no debería quejarme sobre ello. Godot suspiró mientras hablaba. Oh, bueno, estaban a salvo de todos modos. Mientras que el líder exhibió su personalidad tolerante natural, el viaje continuó sin incidentes. El remo Hiena había llevado de alguna manera fue trazando casualmente su curso. A pesar de carecer de experiencia en balsa antes, parecía bastante acostumbrada a utilizar este tipo de remo. Desde la balsa pudieron observar un paisaje de selva tropical en la orilla del río, muy diferente en comparación con las montañas. La temperatura también era mucho mayor, lo que provocó que Godot y las chicas se quitaran las chaquetas. Una zona tropical. La tierra de calor constante en verano otra vez. La ropa empapada de rafting debía secarse al aire con bastante rapidez. Poco después, el olor salado del mar flotaba sobre la superficie del río, anunciando el enfoque del océano. El trío se miró, recordando una advertencia en particular. En tanto que la diosa estaría viva, Kusanagi Godot era absolutamente incapaz de escapar de la isla. Bueno, ¿qué iba a suceder? Antes de subir a la balsa, el trío había abandonado sus pesadas mochilas. Actualmente, solo estaban llevando las posesiones mínimas, tales como botellas de agua. Además, todo el mundo debía estar bastante cansado de la farsa ruidosa que había durado hasta ahora. Godot había querido particularmente que Yuri descansara. Calculando así, Godot decidió hacer una parada de descanso cerca y reagruparse. A medida que el sol se puso, la segunda noche llegó a la isla en el mundo de los demonios. El trío de Godot, Yuri y Ena se encontraba actualmente en una playa por la orilla del mar. Todo el mundo estaba mirando hacia el océano bajo el cielo nocturno. Poco después, un barco aceleró a través del mar para entrar en la cala que servía de entrada a la isla. El barco con motor avanzó con agilidad, al llegar a la playa donde el grupo de Godot estaba esperando. Gracias por esperar pacientemente. Lo importante es que todo el mundo está sano y salvo. Los recién llegados a la playa fueron Erika Blandelli y Liliana Crankar. Después de llegar a la playa, la detección psíquica de Yuri podría ser utilizada libremente. Se pusieron en contacto con los caballeros y decidieron reunirse esta noche aquí. En lugar de la magia de vuelo, los caballeros viajaron en barco con el fin de adecuarse a las normas, tales como alimentos y agua. Pero después de una breve reunión deliciosa, se sentaron en un círculo para celebrar una conferencia seria. Debido a la iluminación por la luna y las estrellas, no había necesidad de usar linternas. Llegar a la orilla del mar es una buena cosa, pero hacer una salida positiva no será tan fácil para mí. Godot habló con resignación. Sin embargo, es diferente para cada persona en otras partes. Usted está pidiéndonos a las 4 que salgamos de la isla, dejando atrás solo a Kusanagi Godot. ¡Qué completamente estúpido! Por el contrario, este es el único punto que eres un poco más cool. Pero realmente no lo podrías estar teniendo en cuenta, Godot. Liliana y Erika miraban con miradas de reprenderle. Bueno, esperaba este tipo de reacción. Godot se encogió de hombros y dejó lo que iba a decir. Por lo tanto, Yuri habló en su lugar. Los laberínticos efectos mágicos que llenaban esta isla, creo que son de hecho la autoridad del príncipe Alec. Después de escuchar el nombre de su alteza mencionado por la diosa, vi el nombre sagrado del mismo dios que una vez vi en la isla flotante. El rey divino de la civilización de Creta, Minos, una deidad de la tierra con conexiones a Poseidón. Liliana asintió. Sí. La autoridad que el príncipe Alec utilizó antes, creo que la diosa probablemente lo sostiene a través de algún tipo de magia. ¡Qué terrible! Entonces, ¿qué grado de magia divina posee esta diosa? Cuando Ena se quejó de una miríada de poderes mágicos del enemigo, Erika interrumpió. Una bruja esclavizando héroes, así como una deidad del sol. Aunque puedo pensar en varios nombres, saltar a conclusiones en este momento parece demasiado peligroso. El asunto de héroe de Eurasia también necesita ser resuelto. ¿Una bruja relacionada con un héroe de algún país, Ni idea. Vamos a esperar a las pistas más decisivas o cuando Yuri reciba una visión espíritu. En este momento, estamos un poco cortos de ambos. Erika y Ena sintieron la una a la otra. En el lado, Liliana lamentó con disgusto. Por otra parte, pensar que las encarnaciones de Beretragna fueran robadas. Kusanagi Godot, por favor tenga cuidado. La reducción del potencial de combate disponible es un enorme problema. Ahora que ha perdido al carnero, esto significa que no se puede revivir como es habitual cuando sufre de lesiones mortales. Es cierto, pero ser excesivamente cauteloso tampoco es bueno. A pesar de que hizo una señal a reconocer el consejo del Caballero Azul, Godot respondió. Si uno se tambalea en la cara de un dios, la oportunidad ya minúscula de la victoria se contrae aún más en la nada. Bueno, solo tengo que ir a por todas con lo que tengo. Además, recordando de pronto, Godot miró su brazo derecho. Su socio aún estaba disponible y listo. Todavía tengo a Ama no Murakumo. Aunque como arma, no es tan fácil de usar. Esto no era quejarse, sino que simplemente Godot lo pensó. No pensó que podía utilizar a Ama no Murakumo no Tsurugi efectivamente como arma.
Tal vez esto era igual de bien, ya que las espadas eran tales existencias peligrosas. Bueno, si la espada divina quería ir en un alboroto, probablemente iba a ser decepcionado. Su Majestad, Ena trabajará duro también. Porque Ama no Murakumo es socio de Ena y Su Majestad. El usuario real de la Ama no Murakumo no Tsurugi declaró. Tal vez Ena ya había oído en secreto los gruñidos de esta pareja. Imaginando esto por sí mismo, Godou dijo, lo siento, al disculparse. La situación era un poco, no, era bastante pesimista. Pero a pesar de todo eso, siempre que hubiera una voluntad, no debía haber una manera. Godou se resolvió a sí mismo de esta manera. Parte 2. Después que la reunión y la conferencia terminaron, el equipo creó sus tiendas de campaña para acampar y pasar la noche. Las tiendas eran parte del equipo de Erika y Liliana transportadas con el barco. Al igual que la noche anterior, iban a rotar en turnos y tener una persona como mantenimiento de reloj, mientras que los demás dormían. Al igual que antes, la mañana llegó sin incidentes. Godou terminó el desayuno y se sentía tenso a la espera de la próxima batalla contra la diosa hoy, sin embargo la situación actual no era especialmente tensa. De hecho, se podría decir que era todo lo contrario. La deslumbrante luz del sol de una zona tropical. El tiempo de hoy era excepcionalmente caluroso. Una playa de arena blanca. Completamente libre de contaminación, la playa de este reino demonio era verdaderamente pura y prístina. Hermosa más allá de comparación. Era el océano también. Frente a esta región de los mares del sur del constante verano con un sin fondo océano claro y verde esmeralda. Reunidos aquí había niñas en trajes de baño, mostrando sus figuras con la libertad y placer. No, ir a nadar en este tipo de situación, ¿qué cosa en la tierra están pensando? Godou reprochó con calma. La vista ante él consistía en figuras atractivas que le hicieron sentir vergüenza de mirar directamente. Cada vez superas más tu homosexualidad. Pero en este caso, la situación ya se había desarrollado. Con el sentido común, la presencia plena de la mente y el espíritu de valoración crítica, Godou volvió su mirada indiferente hacia las apariencias magníficas de las chicas. Primero fue Erika. Godou originalmente esperaba que llevara un traje de baño rojo, como de costumbre, pero ese no fue el caso. En cambio, era un bikini blanco. Sin embargo, los dos colores que representaban a la asociación que pertenecía, rojo y negro, se utilizaron para alinear los bordes de su traje de baño como decoración. Este estilo de traje de baño, haciendo hincapié asertivamente en sus proporciones en un grado excesivo, estaba en la otra mano bastante habitual de ella. Luego estaba Liliana, quien se adhería a su color generalmente al usar un bikini azul con un pareo negro envuelto alrededor de su cintura. Desatando el pareo, sorprendentemente su figura y miembros delgados exhibieron un encanto similar a la de un jugador de voleibol de playa profesional. Yuri también estaba vestida con un traje de estilo bikini. La elegancia de su traje de baño y material de color rosa eran bastante adecuados para ella. De acuerdo con la memoria de Godou, Yuri solo usaba trajes de baño de una sola pieza en el pasado. Ella no era realmente muy cómoda vestida así, ¿verdad? Mirando con bastante vergüenza, Yuri trató de esconderse detrás de las otras chicas. Pero era imposible de ocultarse. A pesar del físico delgado de Yuri, sus regiones de busto y posterior eran ricas con una sensación de plenitud curvilínea, claramente visible debido a que llevaba un bikini. Finalmente estaba Ena. Justo como se esperaba, llevaba un bikini. Sin embargo, su diseño de dos piezas tenía un sabor especialmente adulto. Aunque la personalidad de Ena era alegre e inocente, su figura rivalizaba con la de Erika en todo su esplendor. Por otra parte, con el pelo negro largo hasta la cintura estaba lleno de brillo. De pie en la playa vestida con un bikini negro como este, desprendía un increíble sentido de madurez, así como el encanto de una belleza joven y misteriosa. Igualmente hermoso. Esta era una muestra de floración de las mujeres jóvenes atractivas. Estamos a punto de luchar contra una deidad. ¿Por qué chicas se han vestido así? Godou, tu forma de pensar es demasiado superficial. El que rechazó su comentario de sentido común fue, naturalmente, Erika. De hecho, la batalla es inminente. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo va a empezar, ¿verdad? Godou frunció el ceño ante lo que señaló. Ella tenía razón. Las habilidades de la diosa eran potentes y variadas. En cualquier caso, seguramente ella ya sabía que su presa estaba en la playa desde ayer. Pero todavía no había hecho ninguna aparición. ¿Estaba pensando en impedirle salir al mar para inculcar un sentido de desesperación? O tal vez, la banca en su ventaja era ser capaz de golpear en cualquier momento, o tenía la intención de dejar que la presa perseguida, Godou, cayera en la ansiedad y malestar. No es una buena cosa esperar con nerviosismo a un enemigo cuya hora de llegada es incierta. Solo consigues que todos tus estados de ánimo se agiten por nada. Más bien, ¿no sería mejor relajarse sin comprometer el estado de alerta en exceso? Además, esta es la preparación. No entiendo la lógica. Pero de todos modos, ¿por qué un baño en el mar? Debido a que íbamos a caminar alrededor de la isla, suficientes trajes de baño se prepararon de antemano para todo el mundo. Ya que los traje aquí, sería un desperdicio no usarlos.
Además, no se trata simplemente de más divertido. Así que este fue el argumento que Erika utilizó para convencer a las chicas. Girando su mirada, Godot encontró a Yuri diciendo, en serio, Erika-san, esto otra vez. Con una expresión de preocupación, pero la estudiante de honor no parecía que fuera a expresar sus objeciones. Liliana también estaba diciendo, bueno, esto también es la experiencia de batalla, y simplemente se quedó atrás con una mirada amarga. Se podría ridiculizar el hecho de su preparación para llevar casualmente un salvavidas. Hablando de Ena, estaba sonriendo con su actitud habitual. Sí, sí. Incluso si esperáramos con la disciplina a fin permanecer despierto toda la noche en una situación sitiada, nada bueno podría salir de ello. Oh, bueno, tal vez realmente tenía razón. Godot asintió y Erika sonrió con ternura mientras tiraba el traje de baño masculino hacia él. Después de cambiarse detrás de una roca, Godot encontró a las 4 chicas que se divertían en el agua de mar, con una risa juguetona añadida en gran medida al ambiente de playa. Para evitar la descarga, probablemente no deberían nadar demasiado fuertes. Su Majestad, por favor, venga aquí por un momento. Del mismo modo que Godot estaba a punto de entrar en el agua para darse un baño ligero, Ena lo llamó. Oh, Su Majestad ya está en una posición de esperar a que el enemigo llegue a este campamento. Ena piensa que Su Majestad debe hacer una exhibición de la solemne dignidad. Sí, algo que se sienta adecuado para la posición de un rey. Sabes, Seisuin, no creo que los baños de mar tengan algo que ver con la posición. Bien, bien. Venga, sentémonos aquí por un poco. Invitado a un lugar de arena fresca al lado del mar, Godot hizo lo que se dijo. Mientras que Godot estaba desconcertado sobre las intenciones de Ena, la Mímico de la espada tomó rápidamente un asiento a su izquierda. Luego apretó su cuerpo cerca de él, apoyándose con todo su peso. La sensación suave causó que Godot tuviera miedo por la sorpresa. Pero a diferencia de Erika, esto no transmitía el tipo de sentimiento alarmante como si la postura progresaría en algo aún más íntimo. Tal vez esto era en realidad lo que hacía tan perfecta a Ena. ¿Qué estás haciendo? Ena vio esto en un teledrama extranjero una vez. Al igual que un hombre jefe de la mafia se sienta junto a la piscina con 2 señoras que lo esperan, bebiendo cócteles. Su Majestad debe hacer eso también. Yuri, ven por un momento. Ena llamó a su amiga de la infancia que estaba a una corta distancia. Allí, Liliana estaba flotando casualmente en el agua, sentada en un salvavidas que servía como una pieza de equipo de salvamento de la embarcación. Yuri también llevaba un salvavidas y las 2 chicas parecían estar jugando juntas y felices. Llamada por Ena, Yuri giró la cabeza para mirar y por lo tanto descubrió la situación. ¿Qué están haciendo ustedes dos allí? Fufu, debes darte prisa por aquí, Yuri. Las dos vamos a jugar el papel de las amantes de Su Majestad juntas. Ustedes dos, por favor, no intervengan en este tipo de comportamiento durante el día, especialmente al aire libre. Qué situación de total depravación. Incluso Kusanagi Godot no podría hacer eso. No es como eso, Marilla y Liliana. Seisuin decidió todo esto por sí misma, e en ese caso, Godot-san, deberías darte prisa y separarte de ella. Oh, sí. Condicionado por las escenas pasadas de su cautiverio en el agarre contundente de Erika, Godot había olvidado que Ena no poseía el mismo tipo de fuerza monstruosa. Godot de inmediato se puso de pie, luchando por la fuerza libre de la carrocería de la Mímico. Sin embargo, alguien se abalanzó inmediatamente sobre él desde alguna parte. Godot podía sentir una sensación elástica y flexible en su espalda junto con una sensación de volumen. Más que cualquier otra cosa notable era la inmensa fuerza de los brazos que abrazaban a Godot desde atrás, envolviéndose con fuerza alrededor de su cuello. Godot, ¿tienes la intención de participar en la intimidad amorosa de Ena-san, descuidando mi lado? La voz susurrando en su oído era, por supuesto, con la que estaba familiarizada habitualmente. Ah, ¿qué pasó? Erika-san llegó más rápido que Yuri. Pero no importa. Nosotras dos desempeñaremos el papel de amantes de Su Majestad. ¿Cómo está eso? El juego de roles es redundante porque soy la verdadera amante de Kusanagi Godot. Erika declaró con orgullo a Ena, quien escuchó con indiferencia. Pero una sonrisa de una leona sin miedo apareció inmediatamente en la cara de Erika mientras que ella y la Mímico de la espada asintieron la una a la otra. Tal vez esto no es tan mala idea. Para que una persona terca que obstinadamente se aferra a sus opiniones, esta es una buena oportunidad para que se dé cuenta de la medida sin precedentes a la que su comportamiento es la antítesis del ser humano. Erika-san, ya que estamos simplemente relajándonos en la preparación para la batalla, esto no es contrario a lo que decías hace un momento. Ella tiene razón, Erika. Además, estos asuntos deben ser el trabajo del gran chambelán, es decir, yo. Kusanagi Godot, no deberías hacer una cara lujuriosa solo porque está intercalado entre las dos. Por supuesto que no. ¿Podrías por favor dirigir tu vista a mis intentos de resistir? Sol deslumbrante. Una playa de arena blanca. Y también el mar. En cualquier caso, el entorno que de Godot estaba disfrutando de estas condiciones, mientras que estaba, en espera, sin ser excesivamente con la guardia baja.
Luego de que aproximadamente 2 horas pasaron, la primera persona que miró hacia arriba fue Yuri. Tanto ayer como hoy, habían desplegado su detección psíquica para cubrir las proximidades de la playa, así como para descubrir cualquier emergencia inmediatamente. Liliana también estrechó sus ojos, echando la mirada hacia el aire. Desde la noche anterior, había estado utilizando un hechizo que le diera aviso tan pronto como detectara una magia poderosa. Esto era para evitar la repetición de los mismos errores que durante el ataque del águila divina y para prepararse en contra de la diosa que podría llegar en cualquier momento. Al darse cuenta de las reacciones de Yuri y Liliana, Erika sonrió con valor y Ena asintió con fuerza. En la playa, las chicas estaban vestidas actualmente en sus trajes de baño con unas caquetas ligeras y camisetas para evitar el frío. Godot también se había puesto una camisa. Mientras que se divertían, todos habían permanecido alerta. Entonces llegó finalmente. Kusanagi-sama, no puedo creer que esté retosando con estas chicas humildes. Cuando tronó la voz de la diosa, el cielo originalmente soleado se oscureció de repente. Las nubes oscuras llenaron el cielo con una velocidad aterradora. Una silueta gigantesca de una mujer flotaba en este oscuro dosel del cielo. Delgada como el enebro, esta era la sombra de la misteriosa diosa. Su cabeza casi llegó a las nubes. Tal era el tamaño de la silueta gigantesca. Fufu, solo el sabor elegiría al grupo de este tipo de chicas humildes. Un héroe se debe amar por un socio adecuado. Por otra parte, estoy bastante seguro de que no es el adecuado. Con la sensación de que una refutación sería inútil, Godot simplemente murmuró en voz baja. Sin embargo, renovó sus espíritus y alzó la vista, gritando a gran voz, ¿sigues negándote a bajar hoy aquí? La figura de la diosa parecía tan grande como un arco iris que colgaba en el cielo, pero sin duda estaba muy lejos. Estaba observando a Godot y su grupo desde lo alto en el cielo lejano. Al tener un encuentro cercano con una deidad, el poder de un campeón se despertó intensamente. Debido a la actual falta de dicho efecto, Godot lo entendió al instante. ¿La diosa era muy cuidadosa porque había sido cortada por Ena esa vez? Kusanagi-sama, aparentemente has convocado a todas tus subordinadas. Esta vez, como la reina enviaré tropas a desafiarte, rey. No es solo por esta vez. No has estado enviando a tus subordinados cada vez. El enemigo que se hacía llamar la diosa de fuego. Godot sentía que debía estar ocultando algo más aparte de su nombre. A pesar de que quería mantener su cuestionamiento, para investigar el asunto más radical. Fufu. Una mujer débil y un guerrero heroico difieren por completo en sus formas de hacer las cosas. Kusanagi-sama, teniendo en cuenta el valor que se necesita para que una simple mujer desafíe a un asesino de dioses masculino, por favor muestre una generosa indulgencia. Las cosas no iban bien, la diosa del fuego echaría a perder todos sus planes. Godot no tenía idea de si había sido a propósito o no intencionalmente. Sin embargo, él comenzaba a albergar ciertas sospechas en este punto. ¿Podría ser el más difícil oponente que había conocido hasta ahora? No importaba lo mal que estaban, todos sus últimos enemigos tenían personalidades por adelantado. Los guerreros de Regias, Melart y Atenea. El heroico Perseo. El gran sabio igualando el cielo que le encantaba ser el centro de atención. El espíritu de carga cool de Lancelot. Trazando una línea clara entre ella y los guerreros, el comportamiento de esta diosa haciendo a menudo una vista de la feminidad. O sí, se mencionó que ella es una diosa bruja. Ven, por favor, deja que te trate como a un invitado en esta ocasión, Kusanagi-sama. Mientras que Godot no pudo evitar murmurar, la voz de la diosa resonó en el cielo. Fufu. He preparado asesinos valiosos. Después de todo, el poder de las bestias divinas parece incapaz de capturarte. Una bestia sagrada gloriosa descendió del cielo en medio de las nubes oscuras. Era un semental blanco y rebelde, todo su cuerpo envuelto en llamas doradas. A diferencia de las anteriores bestias divinas, su tamaño corporal no era anormalmente grande. Aunque su construcción era robusta, el tamaño todavía estaba dentro del sentido común para un caballo. Pateando sus pezuñas en el aire, el semental voló con agilidad a través del cielo. Tan pronto como vio aquella majestad sagrada, Godot al instante se dio cuenta. Godot-san. Esa es la encarnación de Beretragná, el caballo blanco, robado por la diosa. Yuri también sabía de la visión espiritual. Esto confirmó los instintos de Godot. Ella no solo los había robado, sino que también podría hacer uso de ellos. Debido a la falta de tiempo, he podido hacer que todos sean mis sirvientes. Kusanagi-sama, por favor, disfrute de una batalla con su propia parentela. Informado por la diosa, Godot frunció el ceño. Las chicas también miraban al caballo blanco, con miradas sombrías. Ellas también debían haber notado los poderosos poderes divinos que residían en el caballo divino volador. Un enemigo problemático había aparecido, uno superando ampliamente al pájaro de fuego, que había recibido la protección de la diosa. Parte 3. Josué le dijo al pueblo, Padre grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y ovejas, y el todo con el borde de la espada.
Erika cantó las palabras de hechizo golpeando violentamente con el fin de manejar el sagrado privilegio de exterminio. En respuesta a sus palabras de hechizo, Cuore di Leone se transformó de una espada larga delgada en una lanza de púas. Al mismo tiempo, un escudo oval también se manifestó en la mano izquierda del caballero rojo. Ellos pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todos los varones y mataron a los reyes de Madián. Con un ataque, Liliana trataba de golpear violentamente. Su sable mágico, el maestro, se transformó en un arco largo de plata hecho a mano, un arma mortal para disparar flechas sagradas de exterminio. Estas eran las artes secretas de la magia de combate que se había presentado como las cartas de triunfo de los caballeros europeos. Sin embargo, su objetivo era utilizar frecuentemente al caballo blanco de Kusanagi Godou. El símbolo de Beretragna fue a medida que el chico fue enviado por el sol del cielo. Muy bien, Kusanagi-sama, el caballo celestial que transporta el sol saborea así su poder. Fufu, incluso si sus cascos de fuego abrasador suceden a incinerarse por completo, mis drogas secretas pueden todavía revivirle de las cenizas. Esto va más allá de torcer los brazos y las piernas. Godou replicó con ira desde el suelo en respuesta a las afirmaciones hechas por la silueta de la diosa. De las cenizas, Godou fue afectado repentinamente con un pensamiento: las deidades inmortales efectivamente existen. En ese caso, en realidad podrían existir dioses capaces de resucitar a los muertos. Esperando que no tuviera que probar este punto, el caballo blanco cargó directamente hacia él desde el cielo. Todo el mundo, por favor, haga lo que decidimos anteriormente. Dens prisa y corran. Godou al instante gritó. En su estado actual, solo una encarnación estaba realmente disponible. Con el fin de luchar contra la manera más eficaz en tales restricciones, Godou ya había discutido con las chicas su plan de batalla para hoy. Aunque contrariamente a lo esperado, el enemigo estaba utilizando existencias superando a bestias divinas como sus sirvientes. Pero el hecho de que su plan se mantuvo sin cambios era la mejor y única solución. Solo que el riesgo del papel de cebo había aumentado enormemente. Erika, Yuri, Liliana y Ena se esparcieron de acuerdo al plan. Esto era para distanciarse de Godou. Justo antes de irse, Erika parecía estar gritando algo, pero Godou no pudo captar sus palabras con claridad. El entrante, caballo blanco, desde el cielo le dio una patada a Godou utilizando sus patas delanteras. Para él, se sentía como si hubiera sido enviado volando por una colisión con un camión gigante. Godou sentía el dolor desde su cuerpo como si se hubiera roto por todas partes. Él fue volando muy alto en el aire. Además, las ardientes llamas que envolvían al caballo blanco se habían extendido hacia su cuerpo. Convertido en un juguete en el fuego, Godou voló por el cielo. El ataque de patadas no lo mató al instante, probablemente porque se cruzó de brazos en el último momento para protegerse la cabeza. En ese caso, su movimiento de ahora podría ser soltado. Todos los malhechores tiemblan ante mi fuerza. Ahora en el cuerpo de Godou estaba despertando el poder de combate y resistencia obtenida a cambio de heridas graves. A mi poderoso yo, llevará el símbolo del camello rabioso. Cayendo en la arena, Godou sintió dolor en todo el cuerpo, pero el camello era la encarnación feroz e incondicional con inmensa tolerancia al dolor. Gracias a esta bendición, Godou pudo soportar y se levantó inmediatamente. Aumentando su poder mágico, al mismo tiempo, disipó las llamas del caballo blanco en su cuerpo. Las llamas de oro que recibía habían estado quemando el cuerpo de Godou hasta ahora. Un ser humano ordinario, probablemente se habría quemado por completo, sin ni siquiera un hueso restante. Sin embargo, estas llamas no eran lo suficientemente potentes como para superar la resistencia mágica de un campeón y por lo tanto desaparecieron al instante. A pesar de sufrir quemaduras por todo el cuerpo, Godou fue capaz de soportar el nivel actual de dolor. Sin embargo, una voz siniestra descendió del cielo. Fufufu. El espectáculo acaba de comenzar, Kusanagi-sama. Oh guardián de los justos, ofrezco el sacrificio y lo invito. El que otorga la victoria y la gracia, en el desempeño de la justicia, por favor diríjame hacia la luz y el camino recto. Godou estaba muy aturdido. Y pensar que ella era capaz de usar estas palabras de hechizo. Haciendo caso omiso de Godou en su estado de shock, el caballo blanco galopeó por el cielo una vez más. En el instante siguiente, el caballo blanco se transformó y amplió en el aire. Increíblemente, se convirtió en una bestia gigantesca que medía 10 metros de largo. Una cabra con pelaje negro. Como si nadara libremente en el agua, voló por el aire tranquilo. Cambió la forma. Cuando Godou miraba en estado de shock, la encarnación de la cabra comenzó a balar. ¡Bah! Al instante, el cuerpo gigante de la cabra lanzó un gran perno adicional de un rayo, golpeando sin piedad a Godou en el suelo y su entorno. Afortunadamente, Godou ya había levantado su poder mágico en el momento. Incluso un rayo divino no debería ser capaz de derrotar a un campeón tan fácilmente. ¡Gue! Sufriendo el impacto del rayo aterrador, Godou se encontró paralizado en la playa. Aunque el dolor era natural, todo su cuerpo se sentía entumecido.
Durante el invierno, una de las puntas del dedo a menudo sufría dolores de la descarga de electricidad estática. La sensación actual ahora era 1000 veces más intenso que eso. Y el dolor adormecedor se sentía en todo su cuerpo. Godot conjeturó que había sido bañado en una corriente eléctrica bastante potente. Un dolor punzante ahora atacó su corazón. Increíblemente, el rayo violó tanto la resistencia mágica de un campione y la resistencia del camello, destrozando el cuerpo de Godot hasta tal punto. El poder del rayo había superado por completo las expectativas. Sin embargo, la cabra, volando en el cielo, también había agotado casi todo su poder mágico. El rayo de ahora debería haber agotado la mayor parte de su energía utilizable. En ese caso, un segundo ataque no iba a venir. Al igual que Godot llegó a esa conclusión, una nueva transformación se llevó a cabo. La cabra negra se volvió de nuevo a la forma del caballo blanco. Envuelto en llamas de oro, el caballo salvaje blanco volando en el cielo, fieramente daba patadas en el aire mientras volaba. El caballo se levantó rápidamente en lo alto. Su figura se desvaneció en medio de las nubes oscuras que cubrían el cielo. Inmediatamente después, envuelto en una explosión llamas doradas, el caballo blanco fue abajo como un meteorito ardiente. El objetivo era obviamente Kusanagi Godot en el suelo. Sin ningún tipo de fuerzas que le quedaban para evadir, Godot se derrumbó actualmente en la playa. Por otra parte, el carnero, que lo había salvado varias veces desde el borde de la muerte, ya había sido robado. Una crisis sin precedentes. Los dos caballeros intervinieron en este mismo momento. Por este medio acabo, destrucción de Madian. Acompañada por las palabras de hechizo de destrucción, Liliana disparó una flecha de luz. Disparando al caballo blanco, que estaba fallando hacia la superficie de la tierra como un meteoro, el arco de plata sagrado disparó una flecha que al instante se dividió en 8, trazando trayectorias separadas hacia su presa. Desde que el caballo blanco galopaba hacia Godot en línea recta, no había manera de que evadiera las flechas. Las 8 flechas dieron en el blanco. El cuerpo blanco puro del caballo, bello y fuerte, fue traspasado trágicamente en 8 lugares distintos, 2 de cada uno en la frente, el cuello, el pecho y el torso, respectivamente. Pero a pesar de eso, el descenso del semental blanco no redujo la velocidad. Soportando las lesiones graves, galopando hacia Godot, a lo largo de sus llamas. Al igual que las piernas de fuego del caballo estaban a meros metros de hacer añicos a Godot con sus patadas, Erika golpeó al caballo de fuego desde el lado. ¡Oh cuernos, derrumben los muros de Jericó! A los exterminadores sagrados se les concedió brevemente la capacidad de volar. Usando este poder, Erika voló en línea recta, cargando de manera decisiva. Pulsando el suspendido en el aire, caballo blanco, desde el lado, apuñaló con la punta de la lanza. Uno de los ejes a plena potencia con la lanza. Incluso el caballo blanco fue arrastrado por este ataque. Neidi. El caballo blanco cayó y rodó en la playa, con lo que Erika junto con él, quien relinchó estridentemente. Fue un grito de dolor. La hoja de exterminio sagrada se había enterrado a sí misma en el cuerpo del caballo blanco, causando heridas graves. Erika rápidamente se levantó y blandió la lanza. Tenía la intención de hacer un impulso decisivo final. Sin embargo, otra transformación se llevó a cabo. En primer lugar, las llamas que envuelven el caballo blanco puro se volvieron de color negro. A continuación, la cara delgada del caballo se transformó en la cabeza de un toro robusto. Sin embargo, su torso era el cuerpo de un ser humano cubierto con músculos abultados. Por otra parte, su tamaño se estaba expandiendo. Inmediatamente, el caballo blanco se había transformado por completo en un enorme de 5 metros de altura. Con la cabeza de un toro robusto, este era un gigante con cabeza de toro. Por otra parte, una capa de piel densa corta y negra cubría todo su cuerpo. Esta es la encarnación del toro. Erika ejercía su lanza empujando al gigante con cabeza de toro. Pero al mismo tiempo, el gigante hizo mu y audazmente balanceó su largo, grueso y negro brazo derecho, enviando fácilmente a la lanza volando junto con el cuerpo delgado de Erika. ¡Ya! Golpeada por el toro, conocido por su fuerza, Erika fue arrastrada casi un centenar de metros. Con eso, se cayó en el mar de color verde esmeralda. Aún así, se las arregló para bloquear el brazo poderoso con su escudo, evitando de este modo una lesión crítica. A pesar de todo eso, no soltó su arma. Algo digno de elogio, de hecho. Erika. Al ver a su viejo amiga y rival volando, Liliana disparó una flecha de luz. La flecha se dirigió en línea recta hacia la encarnación del gigante con cabeza de toro, el toro. Un destello de plata voló hacia la cabeza del toro negro, pero el gigante con agilidad evitó la flecha. No equivocándose, de hecho con agilidad. Con movimientos ágiles no se podía imaginar a partir de su gigantesco cuerpo, el gigante dio un salto bien alto. A continuación, el toro aterrizó ante los ojos de Godot. Había hecho su camino hacia Kusanagi Godot, quien estaba tendido en el suelo y derrumbado todo este tiempo, paralizado desde el ataque eléctrico de antes. ¡Moo! El toro rugió ferozmente, levantando su pie en alto.
Tenía la intención de aplastar a Godot debajo de la suela de su enorme pie. Mi cuerpo, por favor, sopórtalo un poco más. Una crisis de proporciones desesperadas. Sin embargo, esta era en realidad una oportunidad rara y perfecta. Godot le gritó a su cuerpo extensamente doloroso y comenzó a rodar sobre la arena. 2 segundos más tarde, el pie del toro aplastó el lugar donde yacía Godot antes. Soy el más fuerte, todos los enemigos, todos los que albergan enemistad serán eliminados. Cantando las escrituras de Beretragná durante este tiempo, Godot aumentó el poder del camello. El dolor que consumía todo su cuerpo se calmó un poco. El sentido de la parálisis también se disipó gradualmente. El resto se basaría en la tenacidad y espíritu de lucha. Godot apretó los dientes y gritó. ¡Da! De pie a través de la fuerza de voluntad, Godot tomó un bisiesto. El gigante con cabeza de toro era de 5 metros de altura. Debido al gran salto, la cara feroz de toro cubierta de pelo negro ahora estaba justo enfrente de Godot. A continuación, utilizando la fuerza del camello en las piernas, desencadenó una patada de giro en las mejillas del toro. ¡Moo! El toro gritó con voz ronca, su cuerpo gigante caía hacia atrás. El ataque fue efectivo, ya que logró infligir dolor considerable. Pero esto no estaba cerca de fatal. Con un destello de luz intermitente a través de sus ojos, el toro extendió la mano con su robusto brazo derecho y atrapó a Godot. ¡Guau! Agarrado en la mano del gigante negro, Godot gritó trágicamente. Todos los huesos de su cuerpo crujían. Muy pronto, todos ellos iban a ser atrapados, aplastados y destrozados. La encarnación del camello poseía aún mejor capacidad de recuperación de forma ilógica. Del cuerpo robusto de un campeone. Sin embargo, no importa cuánto robusto fuera, este cuerpo seguramente alcanzaría sus límites dentro de 1 o 2 minutos. Aún así, Godot todavía sonrió con alegría. Como guerrilleras, las chicas en modo de espera sin duda no dejaron pasar esta oportunidad. Oh hoja imperial Ama no Murakumo, en tu mejor interés del desnivel, otórgame poder. Al llegar como era de esperar, Seisuinen sprintó desde la distancia con su socio en la mano. Llenándose con el espíritu de la espada divina, se logró la posesión divina. ¡Ya! Ena se levantó de un salto y giró a Ama no Murakumo no Tsurugi sin ninguna sobrecarga usando la postura Hasou no Kamae. Amplificada por el poder de la posesión divina, esta hoja con plena potencia parecía escupir llamas, ya que hizo un corte profundo en la espalda humanoide del gigante con cabeza de toro. Incapaz de resistir el ataque, el toro cayó sobre sus rodillas y Godot se liberó de su agarre. ¡Bu! Arrojado a la arena, Godot se quejó. Sus heridas eran muy graves, por cierto. Godot vomitó sangre, pero las lesiones pesadas del toro eran igualmente graves. Por otra parte, las 10 flechas de luz y más volaron en el enfoque de inmediato. Estas fueron las flechas de exterminio de Liliana. ¡Moo! Golpeado por las flechas, el gigante toro rugió de dolor. Tendido en el suelo y sin ayuda, al parecer había agotado su fuerza. Su Majestad, ¿estás bien? Teniendo la vista digna de un general poderoso, Ena lo llamó por la preocupación. Godot asintió en respuesta mientras jadeaba pesadamente. Este era el mejor plan de batalla posible alcanzable solo con la encarnación del camello, actualmente a su disposición. Al menos él lo logró con éxito. Oh, bueno, como un plan de batalla en realidad era bastante simple. Más resistente que cualquier otra lesión, Godot atrajo la atención de los animales divinos. Al mismo tiempo, el papel de Ena era llevar a cabo ataques de la guerrilla utilizando Ama no Murakumo no Tsurugi siempre que los enemigos mostraran aberturas mientras estaba ocupado con el cebo. En cuanto a Erika y Liliana, se encargaban de apoyar a Godot y Ena según corresponda. Simple como eso. Dicho esto, dado su potencial actual de batalla, no había otra manera de luchar. En realidad, para los enemigos de clase bestia divina, la encarnación del camello podría haber durado sorprendentemente. En ese caso, rompiendo el uso de estas tácticas temerarias muy bien podría haber tenido éxito. Pero inesperadamente, la diosa era capaz de utilizar las encarnaciones de Beretragná como suyas. Esta vez, es la encarnación del viento. Ante la conmoción y sorpresa, Godot y Ena fueron barridos en el torbellino de repente manifestándose. El gigante humanoide con cabeza de toro, en otras palabras, el toro que acababa de ser derrotado, había perdido la forma física y se transformó en un tornado. Normalmente, Kusanagi Godot hizo el cambio entre los poderes de combate en una vista diversa. Pero esta vez, el lado que sufría a manos de estas transformaciones era el propio Godot. Parte 4. El viento fortaleció todos a la vez y se convirtió en un tornado en el momento en que uno lo pudo notar. Comenzó como un pequeño torbellino de solo 10 metros de diámetro impar. Pero ahora, se había convertido en un torbellino violento de remolinos de viento del todo hacia arriba en el cielo, dejando al descubierto sus colmillos hacia Godot y Ena. Esto estaba probablemente trabajando en el mismo principio que el rayo emitido por la cabra, hace un momento, elevando su potencia al máximo posible a cambio del agotamiento inmediato de la mayoría de los poderes mágicos.
De esta manera, el campeón y el usuario de posesión de la espada divina fueron devorados por el tornado y arrastrados en el aire. Se sentía como si fuera arrojado a una lavadora masiva. Atrapados en el tornado, Godou y Ena hilaron decenas de rotaciones a alta velocidad. ¡Bu! Su Majestad, use Ama no Murakumo no Tsurugi, junto con Ena por favor. Ena gritó mientras caía sobre el vórtice de la tormenta. Su voz debería haber sido ahogada por el rugido del viento. Sin embargo, Godou oyó alto y claro. Sus pensamientos estaban siendo transmitidos a través de Ama no Murakumo no Tsurugi, la cual compartían. Gracias a eso, Godou fue capaz de saber los deseos de la Hime Miko de la espada sin siquiera preguntar. Está bien, Seisuin. Vamos. Se imaginó los movimientos de Ama no Murakumo no Tsurugi balanceándola juntos. Esto fue lo que Godou y Ena habían compartido esa noche en Kisarazu cuando el poder de la espada divina fue verdaderamente dominado. Aprovechando esta oportunidad cuando sus pensamientos se transmitían entre sí a través de Ama no Murakumo no Tsurugi como el medio, lo mismo podría lograrse sin recurrir a la magia. Ama no Murakumo no Tsurugi poseía el rasgo de absorber poderes mágicos y divinos. Ena actualmente tenía previsto utilizar esta característica para absorber el poder del viento. Naturalmente, incluso un usuario de la posesión divina sería incapaz de absorber completamente una tempestad enviada por una diosa hereje. Sin embargo, Godou fue para infundir simultáneamente la espada divina con el poder mágico de un campeone, entonces en ese caso, fuerte es el nombre que se levantará a través de generaciones, dictadas por todos los que escuchan desde sus hazañas posteriores. En concierto con las palabras de hechizo cantadas de Ena, Godou vertió poder mágico en Ama no Murakumo no Tsurugi. Incluso lo imposible podía ser posible a través de la magia. Entonces la espada divina con la luz de tono negra se soltó de la mano de Ena, absorbiendo el vórtice de viento. El tornado llevado al par se debilitó progresivamente. A pesar de que ya habían perdido la cuenta cuántas revoluciones habían sobrepasado, el viento fue suprimido a la vez, por fin disipando la fuerza que había barrido a Godou y Ena en el aire. Se cayeron hacia la playa desde una altura de 7 u 8 metros más o menos. Ena aterrizó con movimientos como mono. A pesar de no tener ningún entrenamiento en acrobacias, Godou hizo lo mismo, gracias a la agilidad conferida por el camello. Sin embargo, el giro de ahora solo había destruido su sentido del equilibrio, causándole un gran malestar. En gran medida agotado, el par se derrumbó al instante y se sentó en el suelo. Dicho esto, al menos estaban liberados del viento. Godou, Ena-san. Ustedes dos, están bien. Erika y Liliana corrieron hacia ellos, la primera desde el mar y la segunda desde el interior de la isla, respectivamente. El caballero rojo resultó ileso. El golpe del toro, que le envió a volar al parecer no había causado ninguna lesión. A pesar de que estaba vestida ligeramente en un traje de baño, el privilegio sagrado de exterminio debía haberla protegido. Empuñando la lanza y escudo de púas, Erika dio a luz un severo e imponente semblante. Liliana también llevaba su arco sagrado de plata. Godou miró a las dos. Pero no podía responder porque estaba sufriendo desesperadamente el sentido de las náuseas. Ena estaba completamente agotada. El viento, de hace un momento, se sentía como si se hubiera escapado justo antes de que fuera destruido por completo. El poder de la visión espíritu de Liliana le permitió ver las cosas más allá de la simple vista. Estaba mirando hacia el mar. Impulsados por ella, todos volvieron su mirada para seguir su ejemplo. Una expresión solemne apareció en todas sus caras, una nueva encarnación se estaba manifestando. En el mar de color verde esmeralda. En esta cala que servía como la entrada de la isla. Más en el mar, las llamas negras ardían. Estas eran también las llamas que Godou había convocado muchas veces antes. Así dice el señor Mitra. El pecado se satisfacerá con la justicia. La voz de la diosa vino del cielo. Estas palabras de hechizo que Godou siempre había cantado, ahora estaban dichas suavemente por la diosa. Los pecadores indespuntados e inaccesibles, al romper el juramento serán purgados por el martillo de hierro de la justicia. Las llamas negras sobre el mar comenzaron a transformarse en una bestia divina de tono negro. La longitud del cuerpo se estimaba en 20 metros. Una bestia gigantesca de tono negro de un jabalí, teniendo un aspecto robusto. Sin embargo, solo por sí sola la cabeza majestuosa se había manifestado hasta el momento. Por debajo del cuello, el resto del cuerpo todavía tenía que formarse a partir de las llamas negras. Al parecer, la diosa no podía invocar y manifestar al jabalí tan pronto como Godou. Fufufu. A pesar del número de hijos fuertes entre los parientes de Kusanagi-sama, he concedido especial atención a este, como mi sirviente en particular. Sin embargo, toma un tiempo más largo convocarlo. Pero solo este niño es digno de la espera. A pesar de la claridad en medio del proceso de convocatoria, la diosa habló como si la victoria fuera segura. Pero uno no podía estar en desacuerdo. Las encarnaciones que les había enviado una tras otra del todo, eran extremadamente fuertes. Con él se podría llamar la versión simple de la disposición de los poderes de Godou. Sin embargo, la bestia divina naciendo sobre el mar era diferente. Manifestándose por completo,
Podría muy bien poseer tamaño, apariencia y poder no diferente de la quinta encarnación de Beretragná como la convocada por Godot. Solo a través de una sola mirada en su cara, una vez podría decir la ferocidad de este monstruo. Pasando por encima del mar estaban las llamas negras y la cabeza del jabalí gigantesco. Con gruñidos, ya que exhalaba violentamente, el jabalí miró con condescendencia en la playa, rugiendo desde su boca grotesca. ¡Oh! Para luego ser liberado en el suelo y llevar la destrucción de todo, parecía estar expresando su alegría de la anticipación. Esto debe ser algo que ella mantenía en reserva. ¡Qué carta de triunfo problemática! Si es más débil que cuando Kusanagi Godou lo controla en la medida de lo que uno esperaría, no se puede decir sin luchar. Erika y Liliana asintieron la una a la otra, sus expresiones se tensaron desde la voluntad de luchar. Por otro lado, los estados de Godou y Ena estaban lejos de estar listos. Ya fuertemente lesionado, Godou sentía como si su cuerpo era de plomo. Sus movimientos eran también muy lentos. Si no fuera por la excepcional resistencia al dolor del camello, Godou se habría desmayado hace mucho tiempo. Luego estaba Ena que había utilizado la posesión divina ya 3 veces en 3 días. Por otra parte, usando el poder mágico de un campione, acabó sacando NPS poderes de Ama no Murakumo a un nivel más allá de los límites humanos. La chica dura de naturaleza se acercaba claramente a sus límites, su cuerpo era tembloroso con paso inseguro. No te fuerces, Seisuin. Descansa un momento. Tonterías, su majestad. ¿Cómo podría permanecer inactiva en un momento como este? Ena se mantuvo obstinada. En un raro momento, su voz carecía de su habitual alegría. Usando Ama no Murakumo no Tsurugi como una muleta, ella se apoyó. No puedes, Ena-san. La que reprimió a la Hime Miko de la espada fue Yuri, quien se suponía se había retirado a la parte trasera. Tu vida seguramente estará en peligro si sigues así. Absolutamente te prohíbo actuar imprudentemente. Yuri habló con una expresión aterradora e intimidante. Sin embargo, se acercó a la parte debilitada de Ena y la acarició suavemente en la espalda como una madre. Con un hechizo al acariciarla, estaba aplicando la magia de recuperación para sanar el doloroso cuerpo de Ena. La carta de triunfo de Ena, la posesión divina, se decía que requería un intervalo de una semana entre sucesivos usos. Superar esta frecuencia sin piedad desgastaría su mente o cuerpo en efecto. Godou asintió. Yuri debió curar y frenar a Ena porque sabía que su amiga de la infancia estaba en sus límites. Pero todo el mundo podría muy bien retirarse, por lo que detener a Ena el resto por sí misma no tiene sentido. Este es el momento para una última resistencia. No se preocupen. Solo voy a obligarme un poco y todavía estaré bien. Qué absurdamente impulsada por la emoción eres, Ena-san. Ahora entiendo la razón por la que te llevas bien con Godou. Erika comentó con el ceño fruncido. Además, el tono de su voz sonaba más profundamente impresionado que sorprendido. Pero no, negado. Por favor, permanece todavía obediente. El jabalí de Beretragná que falta es un oponente para los caballeros. Por favor, déjanos esto a nosotras. De hecho, se ha llegado a esto. Liliana habló. Desde que llegamos a esta isla, ha estado protegiendo a Kusanagi Godou todo este tiempo. Es hora de que tengamos la oportunidad de subir al escenario. Godou asintió vigorosamente de acuerdo. Sin embargo, el caballero de cabellos plateados frunció el ceño en respuesta, expresando sus disculpas a él. Permítanme que añada a eso, Kusanagi Godou. Usted también debe descansar también, ¿verdad? En el instante en que Godou preguntó en respuesta, sufrió un ataque inesperado. Liliana realizó un saque de barrido. Aunque Godou tenía la intención de evadir, sus piernas eran incapaces de moverse. Con un barrido de equilibrio espléndido, se cayó en su parte inferior. Viéndolo así, Liliana y Erika suspiraron. Yo lo sabía. Solo adormece el sentido del dolor, pero tu cuerpo ya está en sus límites. Usted ha acumulado lesiones extraordinarias a partir de antes. Tenía la sensación de que esto sucedería si perdía su encarnación de la inmortalidad. Esas son finas. Mis heridas se están curando a un ritmo increíble. Bueno, el uso de la magia curativa en combinación con las capacidades de recuperación del camello, tal vez podrías obligar a tu cuerpo un poco más. En respuesta a las protestas de Godou, Erika respondió con una profunda reflexión. Honestamente, es imposible luchar contra ese jabalí con las manos desnudas. Todos volvieron su mirada hacia la cala. Lo que era solo una cabeza del jabalí, hace un tiempo ya se había manifestado a su área del pecho. Una vez que las llamas formaran el cuerpo de la gigantesca bestia completamente, el destructor de tono negro probablemente iba a correr hacia la playa con un vigor aterrador. Para el camello, que no ofrecía otros medios de ataque, aparte de patear, era un oponente más difícil. No estoy con las manos desnudas. Todavía se podría decir que tengo un arma. Godou lanzó un vistazo a su socio. Ama no Murakumo no Tsurugi que Ena había clavado en la arena utilizando como una muleta. Acercándose con paso vacilante, Godou agarró la empuñadura de la espada.
A pesar de su renuencia a acercarse a herramientas peligrosas como espadas, era el momento de poner el pacifismo de lado por ahora. Eres capaz de utilizarla sin Seisui Nena. Debería. Lo conseguí durante la batalla contra Kisarazu Lancelot. Mientras pensaba en lo descuidada que era, Godou respondió a la pregunta de Liliana. De hecho, Kusanagi Godou verdaderamente había utilizado a Ama no Murakumo no Tsurugi por primera vez en aquel entonces, en un enfrentamiento con Lancelot, quien manejaba la espada divina de la salvación. Además, confiando en ustedes dos, Liliana y Erika, para hacer algo como luchar contra el jabalí, no va a funcionar. A menos que ese chico sea golpeado por la potencia de fuego en el nivel del caballo blanco, no hay esperanza para la victoria. Bueno, el asunto era si Ama no Murakumo no Tsurugi tenía ese nivel de poder destructivo. La pareja había exhibido su nivel más alto del poder destructivo durante la batalla Kisarazu. Con el fin de oponerse a la espada divina de la salvación utilizada por el Rey Delfín, la diosa de cabellos plateados había encendido a Ama no Murakumo no Tsurugi, el enemigo mortal en la forma de una niña pubescente con el pelo plateado y ojos de la noche. La diosa ligada a él por un extraño giro del destino. Que nostálgico recuperar al oponente que le molestaba al escapar después de su victoria, era una sensación de soledad. La hereje Atena. Una diosa es innecesario. Un día, esta diosa se convertirá y reencarnará para buscar por venganza. Porque no importa cuándo, el único que puede derrotar a Kusanagi Godou es esta diosa. La atrevida declaración pronunciada en el punto de despedida. Su espíritu de lucha era completamente opuesto a la feminidad mostrada por la actual diosa con la que Godou estaba luchando. En lugar de negrita, uno preferiría describirla tan noble. Y estaban sus palabras. El único regalo de despedida que le había dado. La puerta, que había abierto por solo un instante. La creación de los cielos y la tierra. La muerte y el nacimiento de las estrellas. La hoja forjada a través de la sabiduría de la diosa. Eso fue todo. También habían apostado por Ama no Murakumo no Tsurugi en aquel entonces. El acero que se consumió con avidez el poder del enemigo para asimilarlo como propio. Esa característica era esencial para un movimiento drástico. Si estás en necesidad de la fuerza en este momento, ¿por qué no yo, la espada divina infundida con la sabiduría más potente? Godou, ¿qué te pasa? Kusanagi Godou. Su Majestad. Las voces de sus compañeras sonaban distantes. Sin embargo, lo que ocupaba el campo de visión de Godou no era ni la vista de las chicas en sus trajes de baño ni el mar verde esmeralda. Era un par de ojos. Los ojos del búho que brillaban en medio de la oscuridad. Godou también lo sintió. Percibió una cierta técnica secreta, latente dentro de su cuerpo. Godou-san. Por favor, contrólate. De repente, sintió que le tocaban la mano. La sensación táctil causó que Godou volviera a sí mismo. Traído de nuevo a sus sentidos, Godou encontró a Yuri a su lado. Ella había puesto sus manos sobre las manos de Godou que sujetaban la Ama no Murakumo no Tsurugi. Erika, Liliana y Ena miraban con una cara de asombro. Godou sacudió la cabeza vagamente. Parecía haberlo vislumbrado hace un momento. El cielo y la creación de la tierra, incorporando la técnica de destrucción y creación. La sabiduría del universo dejado por la diosa de la tierra y la oscuridad. Uf, ¿qué diablos es esto? Tallado en el fondo de su corazón y mente, una poderosa técnica secreta en el abismo. Un vestigio dejado por la rival fallecida. La puerta se abrió actualmente. Sin embargo, esta sabiduría era demasiado colosal. Dada la capacidad de Godou en lugar de una diosa, la comprensión debería ser imposible independientemente. No era bueno. Era imposible controlarlo no importa qué. Obtuvo el poder largamente esperado, pero iba a ser desperdiciado. Justo en ese momento. Godou-san. Por favor, mírame. No te preocupes. Una vez más recordado por la voz de Yuri, Godou saltó por la sorpresa. La Himemiko estaba mirando directamente a los ojos de Godou. Su rostro adorable y hermoso se fue presionado en un lugar cercano. Era casi como tiempos pasados cuando se transmitía el conocimiento sobre los dioses. Encontrándose en este tipo de estrecha separación, Godou comenzó a entrar en pánico. Pero gracias a eso, su sentido de sí mismo se devolvió. También se sorprendió grandemente. Por los susurros de Yuri. El acero que contiene el nacimiento y la muerte de las estrellas. La hoja oscura de la creación del cielo y la tierra. Las llamas de la ardiente espada divina de color negro azabache, también las vi. Yuri habló con solemnidad. Ella estaba teniendo una visión espíritu. Las otras chicas estaban mirando a la Himemiko con asombro. Además, los ojos de Yuri habían cambiado al color vidrio en algún punto en el tiempo. Godou se dio cuenta en este momento. Los ojos de color vidrio. El pelo radiante de color rubio. Estas características pertenecían a la princesa de cristal que residía en el inframundo. El aspecto actual de Yuri era la imagen del noble del inframundo. Hablando de eso, el color del pelo de Yuri era en gran medida a la sombra de color marrón para una Yamato Nadeshiko. Godou comenzó a preguntarse, sin razón aparente. Supongamos que la princesa de cristal era la raíz de la línea de sangre de la Himemiko.
Entonces, la Ime que aparecía con mayor fuerza en la sangre heredada y poderes espirituales del lejano ancestro, no sería esa amarilla Yuri. La técnica secreta que la diosa dejó atrás en el cuerpo de Godou-san, creo que es probablemente a través de la puerta abierta que soy capaz de verla, forjémosla juntos. Godou se quedó sin habla por la propuesta decidida de Yuri. Al construir, para forjar la espada del principio y el fin. Yo te guiaré. Parte 5. Sobre el mar en la cala, el jabalí finalmente terminó de materializarse. La cabeza de un jabalí negro incondicional, el pecho, las patas delanteras, el torso, la parte trasera y hasta las patas traseras se manifestaron, emergiendo en el mar como una ballena gigante. La parte del cuerpo que quedaba todavía envuelta en las llamas era la cola. Tomemos esta oportunidad para hacer un intento. Liliana sugirió en voz baja y sacó su arco sagrado de plata. Inyectando el privilegio de exterminio, disparó una flecha de luz. Aunque la playa donde se encontraban era aproximadamente 200 metros de la ubicación del jabalí en el mar, la flecha desde el arsenal de un paladino voló directamente a través de esta distancia al instante. El objetivo era el globo ocular del jabalí. Pero en el instante antes de que el espléndido disparo se reuniera con su marca, la flecha de luz fue desviada como si hubiera golpeado una barrera invisible. ¡Oh! El gruñido del jabalí sonó como regodeándose con una victoria. Lo sabía, este nivel de ataque no va a funcionar. Está actuando como si nos estuviera provocando. Más que una encarnación de Godou que fue robada, el jabalí se parece más a un rebelde. ¿Por qué es eso? De pie junto a Liliana, Erika asintió con la cabeza mientras fruncía el ceño. La misión de los dos caballeros era detenerlo por tanto tiempo como fuera posible, hasta que Godou, Yuri y la ama no Murakumo no Tsurugi de Ena completaran los preparativos necesarios. Cuando los dos caballeros estaban preparados en la playa para este fin, el enemigo finalmente comenzó a moverse. ¡Roar! Más familiar para los caballeros, un resonante grito. El jabalí negro se había materializado por completo. Como una ballena varada, el cuerpo de 20 metros de cerdo estaba cargando hacia la tierra. Al igual que las carreras de un barco de alta velocidad a través del agua, el jabalí corrió a una velocidad asombrosa y vigor. Lily, vamos a concentrarnos todo en el primer ataque. ¿Por qué? No solo se limita al tamaño y la apariencia, la personalidad del jabalí podría muy bien ser la misma que antes, ¿verdad? Ya veo. Las tácticas para hacer frente a la rabieta de un niño. Una breve conferencia de batalla. Para la pareja de toda la vida, el cambio era más que suficiente. Inmediatamente, Liliana transformó su arma. Anteriormente, había tomado la forma de arco y flechas para solicitar el privilegio sagrado de exterminio. Ahora, estaba cambiando las formas de un arma de asta con la hoja de un sable, una aguja. Entonces ahora, ¡roar! Con una velocidad que un monstruo gigantesco no debía poseer, el jabalí llegó a la playa y comenzó a rugir tan pronto como aterrizó. Luego dirigió su mirada feroz, mirando a su alrededor, en busca de su presa, el asesino de dioses Kusanagi Godou quien la diosa del fuego había designado como el objetivo. Ignoró por completo a las dos caballeros. Liliana tomó vuelo en este momento. O alas de Artemisa. La forma exterminadora le confirió poderes de vuelo. Al mismo tiempo, Liliana ya era una bruja experta en vuelo. Envuelta en la luz azul y trazando una trayectoria incluso más suave que la L de Erika, Liliana voló hacia el aire por encima del jabalí. Mientras que estaba en pleno vuelo, recortó la parte posterior del jabalí. Sin embargo, la hoja no pudo cortar. En el instante de contacto, el cuerpo del monstruo negro desprendió una onda de choque invisible, arrancando la hoja sagrada y a Liliana. ¡Gu! Golpeada por la onda de choque durante el vuelo, Liliana perdió el equilibrio. Pero ella ágilmente ajustó su postura y volvió a volar. Varios segundos después, ella tomó una posición con vistas a la musculosa espalda del jabalí y permaneció inmóvil en el aire. Mientras tanto, el jabalí continuó dirigiéndose hacia el interior de la isla con una expresión de burla. Desde su perspectiva, Liliana probablemente había sido reconocida como solo un pequeño pájaro volando. Entonces, lo que desvió la flecha hace un momento fue esto. Liliana volvió su mirada hacia el suelo. Erika ya había completado los preparativos para cargar. Envuelta en luz roja, preparaba su escudo y la lanza de púas. Liliana sonrió con aire de suficiencia. La hoja que se realizó hace un momento era como una recompensa de pasada. El primer ataque, que se mencionaba por su amiga de toda la vida y rival, se refirió a lo que venía después. A continuación, los dos caballeros cantaron palabras de hechizo al mismo tiempo, desde el aire y desde el suelo, respectivamente. Oh San Manuel, reproduce la música de los cielos, manifiesta las alas de ángel en mis brazos. Oh Arcángel Gabriel, otórgame bendiciones en la protección de la tiranía de los leones. Las armas de Erika y Liliana llevaban el privilegio sagrado de exterminio. Estas palabras de hechizos componían una bendición para una amplificación de un tiempo de sus capacidades a través de una inyección masiva de poder mágico.
A pesar de que no podía golpear al enemigo con la misma fuerza, esto era suficiente. Su objetivo no era la derrota del jabalí, sino simplemente atraer su atención. Todo lo que necesitaban hacer después era dejarle el resto al rey. ¡Ya! Las dos caballeros gritaron cuando cargaron hacia el jabalí. Erika dio una patada al suelo y voló hacia la cara negra de la bestia divina. A pesar de que no pudo realizar giros ágiles y flotar en el aire inmóvil en el nivel de la movilidad aérea de Liliana, el caballero rojo era claramente mucho más rápido cuando viajaba en línea recta. Con el objetivo la cara del jabalí hizo un empuje con su lanza hacia el globo ocular a la derecha. Por otra parte, Liliana estaba descendiendo rápidamente como si trazara un arco. Del mismo modo que recortó la hoja de la alabarda hacia el ojo derecho. Rabieta. El jabalí resopló violentamente, lanzando ondas de choque desde todo su cuerpo. Se suponía que estas ondas de choque vencerían a las dos armas sagradas junto con los caballeros. Sin embargo, Erika y Liliana fueron capaces de resistirlas después de haber amplificado el privilegio de exterminio. Las dos pusieron toda su fuerza en el ataque. ¡Broaan! Los rugidos dolorosos se emitieron desde las mandíbulas abiertas del jabalí, haciendo que el cielo y el aire vibraran. La punta de la lanza de Erika fue enterrada profundamente mientras la hoja de Liliana también cortó abruptamente el globo ocular. Esto no era simplemente destrucción del globo ocular. Usando la fuerza sagrada capaz de matar incluso a subordinados divinos, empujando sus armas a través del globo ocular y en las profundidades del cráneo del jabalí, a la ubicación correspondiente en el cerebro. Incluso una bestia divina debía haber sufrido unas lesiones fatales. Sin embargo, el ojo izquierdo restante del jabalí comenzó a girar con fuerza, mirando a los dos caballeros ante su ojo con clara ira. Entonces, inmediatamente, emitió un intenso rugido. ¡Roar! Esta vez, los caballeros ya no pudieron soportar el impacto. Erika y Liliana, ambas fueron impactadas por ondas de choque del rugido y se enviaron a estrellarse hacia el suelo. Cayendo en la playa de arena, se mantuvieron rodando. Si no hubieran estado protegidas por el privilegio de exterminio, probablemente se habrían hecho pedazos. ¡Qué compañero iracundo como se esperaba! No somos nada en sus ojos, pero eso fue exactamente lo que permitió que aterrizara el primer ataque con éxito como planeamos, ni siquiera por esto, ha superado completamente el rango de bestias divinas ordinarias. Es probable que sea tan fuerte como cuando está bajo el control directo de Godot. La diosa debe haber infundido su poder en él. Apenas logrando ponerse de pie, Erika y Liliana asintieron la una a la otra. Volviendo su mirada, se encontraron con él, jabalí, mirando hacia abajo con saña a las dos, con su ojo izquierdo restante hirviendo de ira y odio. Además, la bestia divina negra había olvidado su objetivo original. Al igual que lo que esperábamos, ahora tenemos su atención. Un compañero airado de hecho. Entonces solo tenemos que seguir atrayendo su atención. Hasta que Godou y Yama no Murakumo no Tsurugi lleguen. Es hora de volar como una mariposa, Lily. No me alberga mucho optimismo por la picadura como una abeja. Ya viene. ¡Roar! El jabalí finalmente se precipitó hacia ellas, acompañado de un fuerte estruendo. Viendo el mismo furor intenso dirigiéndose hacia la destrucción de las estructuras gigantes, parecía que cargaba directamente para aplastar a Erika y Liliana. Sus rugidos sacudieron el océano y la tierra con las ondas de choque. La misión de los dos caballeros era ganar tiempo para el rey. El golpe fue infligido contando con la esperanza de la tendencia del jabalí sobre dejarse llevar por capricho. Esto llevó a que el jabalí las atacara, olvidando su objetivo inicial, Kusanagi Godou. El plan se fue sin problemas, pero aún había un problema. Posiblemente se podría considerar el capricho como un rasgo de los que se dejan llevar fácilmente. Por otra parte, el jabalí era claramente el poseedor de tales tendencias. Impulsado por la ira y el vigor, la bestia divina negra mostró más salvajismo de lo habitual. Bailando como mariposas, Erika y Liliana hicieron frente al enemigo en una batalla desesperada. Mientras tanto, la Himemiko de la espada estaba su socio insustituible Ama no Murakumo no Tsurugi, estaba apuñalado en el suelo. Te imploro, Ama no Murakumo. Drena el espíritu divino del cielo y la tierra para convertirse en el nuevo poder de su majestad. Ena oró mientras gritaba. A pesar de que ella era incapaz de luchar más, todavía era capaz de actuar como gestora de la espada divina. Mientras que se retiraba a la parte posterior de la playa mientras observaba a los caballeros rojos y azul batallando con el jabalí, completó su tarea. El acero de color negro azabache situado majestuosamente en la hermosa playa de blanco. Puro Ama no Murakumo no Tsurugi ahora estaba absorbiendo todo. Absorbiendo la esencia del agua y la tierra en esta isla. Absorbiendo la vida nutrida de las bendiciones de las diosas Madre Tierra. Una cosa más. Debido a estar en esta situación, incluso la autoridad del príncipe inglés también puede ser absorbida. Incluso los poderes mágicos del laberinto aparentemente dejados por el campeone de Inglaterra estaban siendo absorbidos.
Esta autoridad se originó a partir de Minos, el dios con cabeza de toro de la tierra. Su poder divino lleva a las mismas cualidades que la ama no Murakumo no Tsurugi. En ese caso, sería un error no tomar estos poderes. Las acciones de Ena eran bastante apropiadas. Mientras que Godou se basó en los esfuerzos de sus compañeras, la preparación de Ama no Murakumo no Tsurugi estaba casi completa. Godou observó a Ena desde atrás mientras que se concentraba en su tarea, y luego volvió su mirada hacia la batalla de Erika y Liliana con el jabalí en la distancia pidiéndole a la Hime Miko de pie junto a él. Así que Marilla, dime, ¿qué debo hacer ahora? Vi la técnica de la creación del cielo y la tierra. Voy a utilizar el poder de la percepción psíquica para transmitir los contenidos, Godou-san. Después de eso, solo tienes que utilizar la hoja imperial de Ama no Murakumo para llevarla a cabo. Yuri explicó elocuentemente. Sin embargo, solo puedo transmitir el conocimiento dentro del ámbito de conocimiento proporcionado por mis sentidos espirituales. Por otra parte, es probable que sufras todo tipo de molestias. Por favor, prepárate mentalmente antes de proceder a recibir NP. ¿Quieres decir que no voy a ser capaz de llevarla a cabo si está incompleta? No solo eso. Esto debe ser acompañado con la magia inmensa de riesgo y peligro, ya que solo va acorde con la técnica creada por la diosa Atena, usando la espada divina de la salvación como referencia. Yuri estaba hablando de la magia y ningún cuerpo humano podría soportar. Sin embargo, Godou tenía que pasar por ello. Si esta batalla continuaba como estaba, la derrota sería probablemente el resultado final. Ya era hora de poner en juego todo lo que tenía. Por el bien de derrotar a la misteriosa diosa del fuego, todo el mundo debía salir de la isla. Volviendo su mirada, Godou encontró a Erika y Liliana corriendo por todo el lugar, perseguido por el jabalí. Su objetivo no era derrotar a la bestia, sino simplemente desviar su atención de Godou y las dos Himemikos. Sin embargo, el jabalí no era simplemente un monstruo con un cuerpo gigantesco. Poseía un aterrador poder combinado con la velocidad y aceleración asombrosa. Podría al instante ir a distancias cercanas, incluso de hasta un centenar de metros, levantando sus patas delanteras para pisotear a todos en el suelo. Incluso era capaz de disparar ondas de choque como un arma a distancia para atacar una amplia zona. Tratando de mantener este tipo de monstruo inmovilizado en una playa tan estrecha, la fundación de la planta no lo podría sostener. En el instante en que Erika y Liliana dejaron de moverse, el jabalí probablemente iba a quitarles la vida. Está bien, vamos a hacerlo. Creo que es genial que nadie en la isla sea un extraño. Después de todo, no puedo actuar de esta forma imprudente en otros lugares. Sí. Si esto ocurriera en Tokio, no podría ayudarle. El sincero comentario de Godou se encontró con la respuesta de Yuri en el mismo tono de voz. Esta fue una sensación que Godou nunca podría hacer resonar con la de Erika y Ena. Era de suponer que pensaba la misma cosa. Godou y Yuri sonrieron irónicamente al mismo tiempo. Sin embargo, sus expresiones se tensaron inmediatamente y se volvieron a enfrentarse entre sí de nuevo. Pues bien, Marilla, estoy confiando en ti, hazlo. Ese sí, Godou-san. Vamos a hacerlo juntos. La discrepancia repentina vino en el sentido obligado del par al mirarse a los ojos del otro. Lo que quería decir Godou era que ella aplicara la detección psíquica y lo hiciera. Pero la respuesta de Yuri parecía darle a entender hacerlo juntos. El poder del espíritu de detección psíquica no era algo que la Hime Miko aplicaría sobre Godou. Sí, ¿no lo hiciste antes en la batalla contra el gran sabio igualando el cielo, Marilla? Solo tienes que usar ese tipo de detección de nuevo. Yo solo fui capaz de hacerlo en ese tiempo debido a su protección, Godou-san, lo que aumentó considerablemente mis poderes. Aunque he tratado de usar mis poderes en un campeón en condiciones normales, no habría ningún efecto. Esta vez, los dos alcanzaron con éxito el acuerdo mientras se miraban entre sí. Debían cumplir con el ritual de costumbre. Y pensar que tenían que participar en ese tipo de comportamiento cuando todos los demás estaban luchando por sus vidas. Pero nadie estaba viendo en ese momento. Y no importaba qué, era un paso necesario. Muy bien. Estoy listo para cuando. Al oír a Godou susurrar en voz baja, Yuri levantó ligeramente su cara. Sus caras se acercaron de forma natural en la distancia y se reunieron con éxito. Yuri aceptó el beso de Godou con una expresión de felicidad, abriendo los labios para recibirlo. Como dos mitades de una concha cerrándose, sus labios se apretaron firmemente como uno. Del mismo modo que Godou insertó de forma espontánea su lengua, Yuri asimismo extendió su lengua después de un breve momento de duda. Como un arco que jugaba en contra de la cuerda de un instrumento de cuerda, sus lenguas se enredaron. Luego, lentamente, comenzó el ritual. El primero en manifestarse fue una esfera negra del tamaño de una pelota de golf. En la playa de la cala que servía como el campo de batalla, la esfera negra se manifestó en el aire por encima de ella como una mancha oscura. Era un pequeño objeto estelar bastante pequeño en tamaño, pero en menos de 20 segundos, ya se había expandido a una esfera de más o menos 10 metros y más de diámetro, creando una presencia aterradora e imponente en el cielo. Una estrella negra de la destrucción. La diosa del fuego susurró con gran sorpresa.
Como un arco iris cernido sobre el cielo, la diosa había estado tranquilamente observando la playa de abajo. Tranquila y compuesta en su selección de palabras todo el tiempo, ella representó sentimientos problemáticos por primera vez. Mientras tanto, abajo, un cambio se estaba produciendo en la hoja de Ama no Murakumo no Tsurugi, la que Ena había clavado en el suelo. La hoja de metal suave de curvatura negra estaba envuelta en llamas de color negro azuladas ardiendo en silencio. Este azul de otro mundo. Las llamas sin ningún tipo de temperatura. En lugar de calor, despedían un frío extremo al entorno. Finalmente comenzó. Viendo los cambios en el acero de su socio, Ena gritó. En su estado actual, ya no podía manejar y hacer pivotar la espada como de costumbre. Probablemente había una sola persona en todo el mundo que podía agarrar este metal quemando de negro en su mano. Pero antes de volver al lado del primer y único usuario, la espada al menos debería hacer un ataque, Ama no Murakumo. Te lo ruego, por favor, ayuda a esas dos chicas un poco. Ena llamó la voluntad del metal negro. Al instante, el metal ardiente de negro comenzó a moverse de forma autónoma. Flotando en el cielo arriba, la punta de la cuchilla apuntó detrás de la playa donde Ena la había apuñalado, y luego voló hacia los caballeros rojo y azul que estaban luchando en la distancia. Erika y Liliana estaban luchando resueltamente con el jabalí. Por la señal de la cruz negra. Concédenos la sangre del Hijo de Dios, mostrando los estigmas al mundo. Los dos caballeros cruzaron la lanza y alabarda juntas. Las dos armas formaron la forma de una cruz. Liberando esta arma en forma de cruz, una luz blanca volaba hacia el jabalí en línea recta. La luz de la cruz sagrada era comparable en tamaño a la cabeza del jabalí. Roar. Cegado por el brillo intenso, la cara del jabalí se echó hacia atrás en gran medida. Ama no Murakumo no Tsurugi voló hacia atrás con un silbido. Pasando junto a la cara del jabalí, que de un instante, la espada cortó a través de su ojo izquierdo restante y continuó volando hacia otra dirección. Groan. Esta vez fue un aullido de dolor. Superando la rabia y el dolor, el jabalí comenzó a arrasar. Sacudiendo su gigantesco cuerpo intensamente, lanzó rugidos de ondas de choque, pisando el suelo brutalmente al expresar su ira. Sin embargo, debido a la pérdida de sus dos ojos, las ondas de choque no lograron apuntar a los caballeros. Gracias a ello, las dos chicas dieron un suspiro de alivio temporal. Godou y Yuri parecían haber activado la técnica secreta que Athena había dejado atrás. Erika. Si seguimos permaneciendo aquí, la situación será bastante terrible. Mi visión espíritu ha dado una advertencia. Cuando Erika expresó su asombro, Liliana le gritó. Las dos asintieron inmediatamente. Justo en ese momento, la espada divina de color negro azabache que las había rescatado llegó a una esquina de la playa varios cientos de metros de distancia. Las personas ubicadas ahí eran Godou y Mariyayuri, naturalmente. Usando la mano derecha, Godou agarró la Ama no Murakumo no Tsurugi que ardía con llamas de color negro a su lado. Con el metal negro sagrado finalmente volviendo a la mano del usuario, ya era hora de darle la bienvenida a la espada del principio y el fin. Ama no Murakumo no Tsurugi se ejercía en la mano de Godou. Al instante, la estrella negra gigante en el cielo por encima comenzó a girar. Al igual que una rotación planetaria, la estrella negra giró lentamente sobre su propio eje, una vez, dos veces. A medida que aumentaba gradualmente su velocidad de rotación, pronto se giraba a velocidades asombrosas. Won. Ruidos únicos venían desde la sobrecarga de la estrella negra. Ubicado justo debajo de esta estrella, Godou levantó a Ama no Murakumo en lo alto. Oh rey, solo mediante el uso de la hoja negra para lograr los fines y los inicios hasta la tierra y el inframundo puede su alteza decir que ha dominado la sabiduría verdaderamente de la diosa. Murmurando en voz baja, Yuri se apoyó estrechamente contra Godou como si fuera su cónyuge. Con su mirada hueca, su tono de voz era también muy solemne. Debido a la intensidad excesiva del oráculo obtenido a través de la visión espiritual, había descendido en un estado hipnotizado. Las imágenes vistas por Yuri se transmitieron a la mente de Godou a través de sensores psíquicos, formando la base de la potencia provocando que la estrella negra girara. Luna y oscuridad. La madre se convirtió en la tierra. Las verdes colinas de la tierra. La reina implacable de la noche. Más allá de la estrella distante. En las profundidades del océano más profundo del abismo. Los vientos de los bajos fondos que soplan a través del subterráneo congelado. Negro de acero. El metal negro que quema. Espada. 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 Atracción. Absorción. Compresión. Aplastar. Pulverizar. Liberar. Rotación planetaria. Círculo trazado. Revolución. Tornado. Huracán. Tormenta. 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 De hecho, esta era la espada de invocación de la tormenta. La espada de la congelación. La espada de los dragones. La espada del amanecer. La espada de invocación y destrucción. En verdad, se trataba de la hoja negra. Sin embargo, la destrucción era el comienzo de una nueva vida, sosteniendo tanto al principio como al final. Por lo tanto, este acero creó el cielo y la tierra.
Estas imágenes fragmentadas increíbles estaban corriendo fuera de control dentro del cuerpo de Godot. Los que convocan tormentas. 1000 dragones, 1000 serpientes. Reúnanse ahora para convertirse en una hoja. En el instante en que las palabras de hechizos fueron pronunciadas desde la boca de Godot, una terrible tormenta comenzó a soplar con locura. En lugar de soplar todas las existencias lejos, este viento sirvió para absorberlos. La estrella negra en rotación por encima de la cabeza de Godot estaba chupando todo desde los alrededores. Esto era similar a la caída de objetos atraídos por la atracción gravitacional de la Tierra. La estrella negro atraía toda la creación de una fuerza invisible. El agua de mar, arena, tierra, árboles, piedras, rocas, agua de río, subterráneo de la playa de la isla. La gravedad invisible iba a sacar toda la creación en la estrella negra. Esta fuerza se convirtió en viento, formando un tornado, lo que resultó en una tormenta gravitacional, soplando con locura a través de esta isla en el mundo de los demonios. Todo tipo de existencias en el suelo fueron absorbidas en el interior de la estrella negra. Los únicos no afectados por la tormenta de gravedad fueron Yuri y Godot, quien tenía la ama no Murakumo no Tsurugi en lo alto. Solo los dos en este entorno de inmediato se mantuvieron en calma y tranquilos, lo que les permitió presentarse como antes. Además, a pesar del estado actual de fragmentación de la mente de Godot, no se olvidó de un determinado asunto. La existencia del enemigo. La diosa de fuego que había traído mucho dolor y sufrimiento sobre él y sus compañeras, ella debía ser aspirada, así, a ser encerrada en la jaula de la estrella negra. Godot dirigió su conciencia hacia la silueta de la diosa situada frente a la tormenta gravitacional. Identificó la presencia de la misteriosa diosa en el otro lado con el fin de absorberla. Increíble. La ubicación distante de la diosa debió haber hecho su falta de atención. Su voz resonó en pánico a través del cielo. Godot transmitió sus pensamientos a Ama no Murakumo no Tsurugi y la estrella negra, tirando de ella otra vez, chupándola, aplastándola. Gu, ¿qué autoridad es esta? Kusanagi-sama, por favor, permíteme despedirme por ahora. Y pensar que mi territorio colapsaría de esta manera, eres realmente aterrador. Los susurros temerosos de la diosa de fuego se podían oír desde lejos. La tormenta de gravedad seguía soplando en un entorno de las cabezas de Godot y Yuri, mientras que la estrella negra se mantenía aspirando todo en el suelo. Pero Godot también llegó a su límite en este punto. ¿Era esto debido a la carga horrible impuesta a la mente y al psique mediante la técnica de la herencia de Atena del cielo y de la creación de la tierra? Como si se drenaran sus baterías, Godot perdió el conocimiento. La tormenta para convocar la hoja negra, con el principio y el fin de los cielos y la tierra. Su sello simplemente había sido levantado aquí, sin embargo, para ascender realmente a convertirse en el arma de Kusanagi Godot. Mientras tanto, las otras chicas que ya se habían dado cuenta del peligro. Tan pronto como la tormenta de gravedad apareció, Liliana había invocado de inmediato la magia de vuelo. Tomando vuelo en el ejercicio de Erika, el caballero de cabello plateado recogió posteriormente a Ena y rápidamente se escapó de la isla del mundo de los demonios. De pie en el ojo de la tormenta, las figuras de Kusanagi Godot y Mariyayuri no se pudieron confirmar visualmente. Liliana se quejó, Gu, en voz baja e inmediatamente renunció a rescatar a los dos. Envuelta en luz azul junto con Erika y Ena, ella voló de regreso hacia la ciudad de Kota Kinabalu. Posteriormente, la tormenta de gravedad procedió a liberar plenamente su gran poder. La tormenta debió haber soplado decenas de minutos. Durante este tiempo, la isla donde vivía la diosa y las bestias divinas fueron completamente arrancadas y borradas de la superficie del océano. La técnica secreta de Kusanagi Godot y de Atena, la tormenta gravitacional causada por Ama no Murakumo no Tsurugi, destruyeron una isla completamente. Por otra parte, solo el mar de color verde esmeralda y un poco de arrecife permanecieron en la región de la costa alrededor de la isla que existía anteriormente. Los autores, Godot y Yuri, tampoco fueron encontrados en alguna parte. Mientras tanto, en el mismo momento cuando la tormenta de la gravedad finalmente se calmó, la ubicación era cierto bosque en la región francesa de Bretaña. En lo profundo de este bosque por un cierto lacustre, una chica de cabello plateado, alzó la vista hacia el cielo. Observando las constelaciones de invierno con los ojos de la oscuridad, escuchó cuidadosamente con sus oídos. Pero no tenía idea de por qué. Milagrosamente, ella podía sentir la presencia de una tormenta creada en una región lejana del océano. Guiados por la mala suerte, un encuentro con esta diosa yace en el futuro. En verdad, este destino convocó a una tormenta, ¿no es así? Estas palabras se enrollaron sobre la punta de la lengua como un buen vino. Poco a poco y con cuidado, saboreó la premonición de la inevitable batalla.